Un tema al que los católicos tenemos que prestarle más atención, hermanos, es el tema de la población, pero no en el sentido en que la mayoría del mundo quiere que nosotros reflexionemos sobre la población, es decir, que existen demasiadas personas, que hay mucha población. El hecho real es que la población, por supuesto, ha aumentado significativamente en los últimos 5.000 años, y en los últimos 500 años la población ha crecido significativamente comparado a cómo crecía antes, y en los últimos 100 años aún más ha crecido la población. ¿Y por qué razón? Una de ellas es la disminución dramática en la mortalidad infantil, que es una bendición. Antes muchísimos niños se morían. Y la otra es el incremento de la tecnología y de las medicinas que permiten alargar el tiempo de vida de los seres humanos. Recordemos nosotros que en el siglo XVI una persona estaba muriendo pasando los 40 o más los 50 años. Y sin embargo, ahora nosotros consideramos que una persona de 70 años puede ser una persona perfectamente activa, y existe, como probablemente ustedes saben, un proyecto que se llama el Proyecto 125 y que trata de poner a disposición de personas mayores que son consideradas importantes, digamos, famosas, ¿no? Toda la tecnología que hoy existe, especialmente la preventiva, para que las personas lleguen a vivir 125 años. Es decir, para empujar lo que hasta ahora es una edad alta, ¿no?, entre los 90 y los 100, hasta 125. El expresidente norteamericano Jimmy Carter, por ejemplo, es uno de ellos, y quienes han seguido un poco su carrera han visto que es una persona que cada vez que se enferma, se recupera, ¿no? Y en algunas ocasiones se ha enfermado de cáncer, por ejemplo, y la idea es que él reciba y otros famosos reciban el tratamiento para ver cómo posteriormente se aplica a la humanidad, ¿no? Pero desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, un gran economista norteamericano, Julian Simon, que he mencionado varias veces, se opuso férreamente a la doctrina malthusiana, es decir, esa doctrina que fue desarrollada por John Malthus sin ningún sustento económico estadístico, que simplemente introdujo una pseudo verdad que desde entonces ha sido asumida por el mundo académico y especialmente las organizaciones internacionales como cierta. Él decía que la población del mundo estaba creciendo aritméticamente, ¿no?, mientras que los alimentos y los recursos crecían matemáticamente. O para decirlo de una manera más sencilla, los alimentos crecían 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8, mientras que la población crecía 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, o sea, a una velocidad y en una curva muchísimo más alta, ¿no? Lo que se ha demostrado con el tiempo es que esta idea es falsa, ¿no? Y en varios de mis puntos de vista, por ejemplo, he mencionado a este teorista Paul Ehrlich, que básicamente promovió la idea primero de la bomba poblacional, ¿no?, es decir, que la población había que contenerla urgentemente, y pocos años después escribió la explosión poblacional, ¿no?, de Population Bomb y Population Explosion. Todas las predicciones de Ehrlich, todas estas predicciones, simplemente fracasaron, nunca se cumplieron, y eran extremadamente catastrofistas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que la razón de eso es que, como decía Julian Simon, que es para los que están interesados en este tema de la población, realmente
tienen que leerlo. Hay mucho de sus ensayos y mucho de su material. Julian Simon está en internet. Y su extraordinario libro, un libro que tiene ya más de 30 años, pero que sigue siendo absolutamente preciso en su información, es un libro que se llama The Ultimate Solution, ¿no? La solución definitiva. Y que básicamente dice que la solución definitiva está en el ingenio humano. Y que en consecuencia, más seres humanos, especialmente si crecen en buenas condiciones, son fuente de mejores recursos, porque no es que hayan más bocas que alimentar y más estómagos que llenar, sino fundamentalmente más cerebros para pensar. Por supuesto, también bocas y también estómagos, pero fundamentalmente más cerebros para pensar. Y este tema no es un tema secundario, hermanos. Es curioso, un evento que ya mencioné en algunos puntos de vista, es que dos personas que son considerados como los grandes genios de la creatividad y de las finanzas, que son Jack Ma, es un empresario chino que es dueño de Alibaba y de Tencent, que son básicamente lugares de venta y de transacciones comerciales que son más grandes que Amazon, ¿no? Y no son tan conocidas por nosotros porque funcionan fundamentalmente en China, en Corea, en Japón, en el sudeste asiático, donde hay una población enorme, y a diferencia de lo que está sucediendo en nuestros países, es una población que en muchas de estas partes están creciendo. Entonces, tengan en cuenta este nombre, búsquenlo en internet para que sepan un poco más de él. Jack Ma, tal cual, M-A, ¿no? Y por otro lado está Elon Musk, que ustedes deben haber conocido, Elon Musk, que deben haber escuchado de él. Fue el fundador de PayPal, de el primer sistema electrónico que simplificó completamente las formas de transacción económica y de pago vía internet, y que hizo posible el comercio electrónico. Se volvió billonario, vendió PayPal y ahora se está dedicando a dos proyectos realmente en el límite, digamos así, de la imaginación tecnológica, para bien, ¿no? Los automóviles Tesla, que son automóviles de última generación, o sea, muy elegantes, costosos, y 100% eléctricos, con una gran autonomía, y que están constantemente mejorando y que se están convirtiendo en el auto emblemático modelo de los autos eléctricos, es decir, que no producen residuos de carbono. Y por otro lado, el que ha creado SpaceX, ¿no? La primera gran empresa privada exitosa que ha sido capaz de enviar cohetes recuperables, no como fueron los grandes cohetes de la época Apolo, por ejemplo, y que tienen una tecnología muchísimo más sofisticada de recuperación que el transportador espacial. Aquellos que son un poco mayores deben recordar el transportador especial de la NASA. La diferencia entre SpaceX y la NASA es que la NASA tiene todo el dinero de apoyo de la nación más poderosa del mundo, que es Estados Unidos. SpaceX es todo dinero privado, ¿no? Entonces, perdóname que me extienda en describir quiénes son Jack Ma y quién es Elon Musk, porque son personas que son emblemáticas de entre las más pensantes del mundo. En pocas ocasiones, poquísimas ocasiones, una que yo sepa, ambos han coincidido en grandes eventos internacionales. Y el 2019 coincidieron en un gran evento en el sudeste asiático para reflexionar sobre el futuro. Y miren esto, les hicieron una pregunta a ambos sobre qué cosa opinaban de el problema que iba a plantear el medio ambiente, ¿no? Que, como saben ustedes, es un elemento muy importante, muy importante en la reflexión del mundo secular, en la reflexión católica también, con el documento del Papa Laudato Si,
Este tema ya también había sido abordado por Benedicto XVI, ¿no? Pero cuando a ambas personas cuando a los dos les preguntaron qué piensan ustedes del desafío económico que puede plantear lo que muchos consideran un colapso inminente, ¿no? Que el mundo está en un punto tal de destrucción, de cambio climático, de calentamiento global, etcétera, etcétera, que estamos al borde de una catástrofe. Y existen grandes catastrofistas sobre el tema de la ecología mundial y que suenan exactamente iguales a cómo sonaba Paul Ehrlich en la década de los 60 y luego 70, cuando escribió la bomba poblacional y la explosión poblacional, ¿no? Y hoy en día tenemos una gran rama de la Organización de Naciones Unidas, el Fondo de Población para las Naciones Unidas, que sigue con esta obsesión de Paul Ehrlich de reducir la población. Y tenemos a la Fundación Gates y a la conocida esposa de Bill Gates, que se declara católica, Melinda Gates, que insiste que la distribución de métodos de control natal es fundamental y en que, aunque ella sabe que eso va en contra de las enseñanzas de la Iglesia, son parte fundamental de su convicción de cómo se reduce la pobreza en el mundo. El problema, hermanos, es que tanto Jack Ma como Elon Musk, cuando les hicieron esta pregunta sobre el cambio climático y sobre los problemas que pueden venir, respondieron ambos esto, ¿no? Mira, no me preocupa tanto el cambio climático, creo que es un problema serio. Yo pienso lo mismo, por si acaso. No soy un negacionista de que nada está pasando con el medio ambiente y que los hombres no tenemos que preocuparnos tanto sobre el problema. No lo soy. Pero Elon Musk dijo, yo creo sin embargo que el ingenio humano está progresando tanto, y recuerde que estamos hablando del tipo que inventó el primer automóvil comercial hecho con cero impacto de carbono, ¿no? Entonces, él dice, yo creo que el ingenio humano va a ir solucionando este problema. Más bien creo que un problema al que no le estamos prestando atención es el de la caída de la población. Y ahí es donde Jack Ma, chino, que viene de un país que ha tenido durante décadas la política de un solo hijo y que ahora está desesperado por tratar de promover la natalidad, dijo, estoy totalmente de acuerdo, ese es el problema. Y miren, hermanos, no quiero hacer la cosa demasiado complicada, pero Julian Simon y luego un discípulo peruano 30 años atrás, Arturo Salazar Larraín, gran ecónomo, publicó un libro sobre la población en el Perú que era excelente, el mejor resumen que yo recuerdo en español sobre explicar por qué la reducción de la población era un error, ¿no? Pero para explicarlo de la siguiente manera, cuando una población sanamente mantiene un crecimiento en forma de pirámide, es decir, que los ancianos están en la punta en términos de proporción de la población y los niños y los jóvenes son una base más amplia, ese sistema, muchos pueden decir, oye, pero la población pues puede seguir creciendo ad infinitum. Está demostrado que no es así, no existe ese crecimiento ad infinitum, no. Sino que más bien el trabajo y la generación de ingresos que produce esa población joven que es hábil para trabajar, a diferencia de los más ancianos, es capaz de mantener un sistema de seguridad social sólido. ¿Qué está pasando con Europa? Por ejemplo, y no solo Europa, está pasando en Canadá, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Cuba, ¿no? La población es una población que
comienza a dejar de tener hijos. Y en consecuencia, la población comienza a convertirse primero en un pino, ¿no? Una especie de pino así, donde, bueno, todavía tenemos alguna población, pero los niños comienzan a desaparecer, y poco a poco se van convirtiendo en una pirámide invertida, donde hay muchos ancianos, muchas personas mayores que hay que mantener, y muy pocas personas trabajando y generando recursos económicos para sostener a esa población. Estados Unidos y Europa han registrado la caída más grave de crecimiento poblacional, ¿no? Es decir, de la disminución, no caída de población, sino de crecimiento poblacional, ¿no? Es decir, antes una mujer fértil tenía un determinado número de hijos. Ahora, el número de hijos que están teniendo las mujeres europeas y las mujeres norteamericanas y canadienses, y más gravemente las mujeres chinas, y en otros países como Corea, por ejemplo, y en varios países nuestros en América Latina, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, ya están comenzando a mostrar una decadencia poblacional que es dramática, ¿no? Y que tiene que ver con la creencia de que primero tener menos hijos es bueno para la ecología, lo cual es absurdo, hay suficiente material al respecto. Uno de los principales ecologistas de Estados Unidos, Schellenberger, ha escrito un libro que dice Apocalipsis no, y que explica cómo, digamos, el problema no es que los hombres sean de por sí contaminadores o malos para la ecología. En segundo lugar está la enorme postergación del tener hijos, porque existe esta cultura que cree que hay que entretenerse sexualmente, que ser jóvenes no es una etapa para casarse, para sentar cabeza, para sentar raíces, para comenzar a construir una base económica y una base familiar, y en consecuencia los años de fertilidad de la mujer se reducen enormemente. Y en tercer lugar está la creencia de que se necesita un determinado bienestar económico para tener hijos, lo cual es absurdo. Una vez que hice una explicación de este problema, del problema económico y estadístico, que significa que los hijos no estén naciendo y que estén debajo de la reposición poblacional, ¿no? Es decir, que sean más las personas que mueren que las que nacen, y para mantener la reposición poblacional, por si acaso, se necesitaría que cada mujer en edad fértil tuviera un promedio de 2.1 para los países más desarrollados a 2.3 hijos, ¿no? Estamos hablando estadísticamente, ¿no? Nadie tiene 2.3 hijos. Pero eso quiere decir que si hay algunas mujeres que tienen solo 2 hijos, ¿no? Una buena cantidad tiene que tener también 3 para lograr esa estabilidad y reposición poblacional. Hermanos, esta es la primera vez en la historia donde naciones ricas han visto una caída poblacional que no haya sido producto de la hambruna, de una peste, digamos, ¿no? O de la guerra. Es la primera vez en que sociedades sin guerra, extremadamente prósperas, no están teniendo hijos. Esto no tiene antecedentes en la historia de la humanidad. Las poblaciones caían por hambrunas o por guerra, por razones lógicas. Hoy en día caen porque simplemente los hijos se han convertido en una incomodidad para la idea de satisfacción y de buena vida que la población ha ido generando. Y eso significa que la humanidad está cometiendo suicidio por placer sexual. Entonces, es muy difícil que la gente llegue a entender esta realidad, ¿no? Y
quienes, muchos de los que hoy en día dicen, mira, en la actual situación económica no se puede tener hijos, piensen en sus papás o piensen en sus abuelos. Si sus abuelos o sus papás tenían el bienestar económico que ustedes tienen, ¿no? Pensemos en España, por ejemplo, donde las familias eran muy grandes, y en qué condiciones de vida rural, de austeridad económica, esos hijos se tenían, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que la población decrece allí donde crece la economía, no al revés. Esa es la irracionalidad del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y es la irracionalidad también de la fundación como la Ford, como la Fundación Soros, como la fundación de Bill y Melinda Gates, de creer que si las familias tienen menos hijos, van a tener más recursos económicos y la economía de una nación va a crecer. Todas las referencias y todos los datos históricos que tenemos es que al revés, cuando las sociedades se vuelven ricas, tienen menos hijos. Y eso tiene que ver con una desaparición del sentido de sacrificio que está ligado a la paternidad. Ese es un tema que podemos abordar en otra ocasión, pero ciertamente apunta en una dirección. Los católicos tenemos una responsabilidad especial en seguir creando aquello que el demonio detesta, y por eso es que ha corrompido completamente el sentido de la sexualidad, y que Dios ama hasta el punto de haber entregado su único hijo, los seres humanos, que quiere verlos, como había dicho desde el Génesis, creciendo y multiplicándose. Muchas gracias.